al nivel de la vida espiritual, vamos a hablar de algo que parece utópico y que no obstante es algo que tenemos inmediatamente al alcance, diríamos, de la mano de nuestra conciencia. Es lo que podríamos llamar el arte y la ciencia de la felicidad. Se suele considerar que la felicidad es algo de otro mundo, que en esta vida es imposible encontrar nada que sea realmente y definitivamente pleno, pero esto solamente se dice contando con el modo normal de funcionar. Nosotros estamos destinados a vivir la felicidad, a vivir la plenitud, la más grande felicidad que podamos soñar. Es nuestro destino, porque es nuestro origen, es nuestra fuente. La naturaleza de nuestro ser, la identidad profunda de nosotros mismos, está hecha de felicidad, porque somos expresión directa de la felicidad de Dios, del absoluto. Como siempre, el problema está que nosotros consideramos que la felicidad ha de ser el producto de algo. Que la felicidad nos ha de venir como consecuencia de cumplirse una serie de requisitos, de exigencias, de condiciones que nosotros ponemos en nuestra vida. Yo me he hecho una idea de mí mismo y de la vida y creo que solo en la medida que se cumplan los deseos, los proyectos óptimos que yo tengo de mí y de los demás y de la situación mía en la vida, que solo entonces yo podré ser feliz. Este es un error de base. La felicidad no está nunca en el mundo, no está nunca procedente de nada ni de nadie, sino que la felicidad está en la fuente de nuestro ser, está en la mente divina que nos está haciendo existir. La felicidad es la naturaleza más profunda de nosotros mismos. La felicidad es algo que existirá en nosotros en la medida que nos obliguemos a cultivarla, a abrirnos a ella. No es algo que nos ha de venir, sino es algo que se ha de producir en nosotros cuando dejemos de buscarla en sitio erróneo. Lo primero que yo tendría que meditar largamente es que todo el placer, toda la satisfacción que me pueden dar las cosas, las personas, las situaciones, no son nada más que una pequeña partícula de la felicidad absoluta que es Dios. No otra felicidad, sino la misma que me pueden dar, o que creo que me pueden dar, las situaciones más idealizadas, la misma felicidad que yo puedo encontrar en un amor pleno, correspondido, que puedo encontrar en un clima ideal de amistad, en una buena música, incluso en una buena comida, incluso en las experiencias más elementales de nuestra vida, esta misma felicidad, en grado absoluto, esto es Dios. No otra felicidad. No es que tengamos que renunciar a una felicidad para que en cambio se nos dé otra que dicen que vale más. No. Toda felicidad que nosotros vivimos es expresión de la única felicidad, que es el absoluto. Lo mal está que nosotros nos limitamos a desear una felicidad, un modo de felicidad, la felicidad a través de unas circunstancias determinadas. Y esta condición que ponemos, este estar pendiente de unos modos particulares de querer ser, vivir, esto es lo que pone límites a nuestra capacidad de descubrir y realizar esta felicidad. Las cosas mejores de la vida solamente hacen que despertar en mí algo de esta felicidad. Despertar. No me dan, sino que despierto, actualizo. Yo tendría que meditar sobre la naturaleza del bien, de lo agradable, del bienestar que busco en la vida.
y tendría que poder descubrir cómo este bien que busco en la vida es una expresión del mismo Dios que me está animando a mí, que me está dando vida y conciencia a mí, que se está expresando como vida y conciencia como yo. Cuando yo pueda ver que Dios es la felicidad absoluta, inalterable, y que este Dios es algo que está presente en mí, es algo que está pidiendo que yo lo reconozca, que yo me abra a Él, entonces no tendré que andar corriendo detrás de unas situaciones o huyendo más allá o delante de otras situaciones, porque descubriré que nada puede darme lo que ya está en mí desde siempre. Aprenderé a amar a ese Dios que está en mí, como está en todas partes, y abrirme a esta presencia que es amor y que es felicidad. Entonces, la vida interior no es una vida de obligación, de esfuerzo, de ascesis, sino que es una vida de expansión de conciencia plena. Es una vida de constante descubrimiento de un nuevo modo de vivir feliz. Lo que es imposible es que yo pueda vivir esta felicidad, que pueda tomar posesión de esta herencia que es mía, que me está siendo dada en cada momento, si yo al mismo tiempo estoy creyendo que la he de encontrar en otro sitio o que la he de realizar a través de unas condiciones exteriores, a través de que las personas se comporten de un modo o a través de que la situación, las circunstancias me sean propicias en tal sentido u otro. Esto es lo que es imposible. Por eso es tan importante que yo aprenda a aclararme sobre la felicidad y dónde puedo buscarla, cómo funciona este circuito de la felicidad. En la felicidad ocurre como en la vida, como el impulso vital. El impulso vital nunca me viene dado por fuera. El impulso vital es la esencia misma, el centro mismo de mi ser, y tiende a irradiarse, y en la medida que se expresa, en la medida que se exterioriza de un modo inteligente, crece. El amor-felicidad es exactamente igual. En la medida que yo le doy paso, que yo lo expreso, que yo lo cultivo, que yo lo acepto, que no le pongo límites, en esa misma medida crece. Como ocurre con la inteligencia. En la misma medida que yo la ejercite, que yo la exprese, en esa misma medida crecerá. Nosotros aplicamos el criterio material sin darnos cuenta, creyendo que estas cualidades básicas son algo que, a semejanza de lo físico, yo lo tendré por posesión acumulativa. Es algo que me ha de venir del exterior y que yo, reteniendo determinadas cosas del exterior, entonces retendré una determinada felicidad o bienestar. Y aplicando este criterio es como nos encontramos con los fracasos continuos. Nunca la felicidad nos vendrá por nada del exterior, aunque es cierto que lo exterior puede despertarnos un grado determinado en un momento dado de felicidad. Pero entonces nos crispamos sobre esta cosa que nos despierta esta felicidad, queremos poseer, retener esta cosa exterior, esta circunstancia, esta persona, esta situación, porque estoy exigiéndole a esta situación que vaya produciendo en mí más y más esta felicidad que en un momento dado me ha producido. Y esto la cosa no puede seguir haciendo, porque la cosa nunca me ha dado nada, la cosa me ha despertado ahora. Y por lo tanto, o viene de buscar constantemente nuevas cosas que vayan despertando grados y modos de felicidad, y así ir renovando y transformándome constantemente en el interior y en el exterior, o bien he de dejar de buscar estímulos en el exterior para ir directamente a la fuente
y descubrir que el modo de desarrollar la felicidad está en darla, en obligar a que se manifieste en mí, de la misma manera que yo puedo aprender a tomar el calor del sol poniéndome conscientemente bajo su rayo. Si yo me centro en la noción, en la intuición que tengo de que Dios es la felicidad y que Dios es al mismo tiempo la fuente que me está comunicando mi propia vida y todas sus manifestaciones, cuando yo puedo mantenerme centrado en esta intuición de Dios presente, de Dios como felicidad y amor absolutos, y mantenerme centrado en relajación interna, contemplando y dirigiéndome afectivamente a este Dios amor, es exactamente como si yo estuviera permitiendo que este amor, esta felicidad, me llenara desde dentro y que después pudiera irradiar hacia afuera. Este es el secreto de la felicidad. Nunca por acumulación ni por posesión de nada, solo por reconocimiento de la fuente, de nuestra propia fuente, y apertura de la mente, del corazón y de la voluntad a esta presencia de Dios en nosotros. Este cambio es el que cuesta esfuerzo. Este cambio de la actitud de esperar de las cosas a dejar de depender de las cosas y centrarnos en esta intuición y en esta aspiración que tenemos dentro. Este es el cambio que exige disciplina. Y esto hay que obligarse a hacerlo si uno intuye que es así. Esto hay que obligarse a hacerlo el tiempo que haga falta, que no será mucho, hasta que uno pueda descubrir que esto funciona realmente así. Hasta que uno pueda sentir esta presencia cálida y gozosa dentro de uno mismo. No tiene que hacer nada más que esto. Meditar en la naturaleza de Dios como amor absoluto y mantener esa intuición en nuestra mente, abriendo, relajando la mente y el sentimiento y la voluntad. Este mantenerse en silencio y abierto ante la presencia intuitiva de Dios en nosotros es el camino, es el medio concreto para descubrir cómo esta felicidad, esta plenitud, este amor está ahí en todo momento y que solo está esperando que nosotros nos pongamos receptivos y disponibles para poderse expresar sin necesidad de ningún estímulo exterior. Esta práctica nos hace independientes del mundo exterior. Nos libera de la dependencia de las situaciones, de las circunstancias. Hay que llegar al momento en que uno siente ese amor, esa felicidad, ese calor especial que viene realmente de otro mundo, que es de una calidad totalmente distinta de todo lo que yo puedo fabricar por mí. Y esta es la experiencia básica de la vida espiritual. Descubrir experimentalmente que hay esa presencia activa, viviente, cálida, de algo inmenso dentro de nosotros. Presencia a la que podemos abrir paso en nuestra mente, en nuestro corazón e incluso en nuestro cuerpo, y entonces permitir que esta misma fuerza, este mismo amor, invada toda nuestra personalidad y que dirija incluso nuestra acción, nuestra vida. Al principio esto hay que hacerlo en momentos aparte de la vida cotidiana, porque no estamos adiestrados para poder mantener la atención simultáneamente dentro y fuera. Y por esto al principio es aconsejable que uno dedique 10 minutos, un cuarto de hora a esta práctica de centramiento y apertura a Dios presente. Después de esta práctica hay que procurar renovar esta presencia viviente, evocar lo que uno ha hecho por la mañana,
tener un diálogo, aunque sea con frases cortas pero muy vivas, muy sinceras, con este Dios presente, hacer pequeños momentos de silencio receptivo durante unos instantes a lo largo del día. Pero que la práctica está fija, que se haga día tras día, y si puede ser 2 veces al día. Cuando descubrimos que hay esta presencia viviente en nosotros, cada acto de nuestra vida cambia. Es como si descubriéramos que la vida tiene una dimensión que hasta ahora no habíamos descubierto, una dimensión en profundidad y una riqueza en calidad que hace que las situaciones dejen de tener tanta importancia por sí mismas y se ven las situaciones solo como un medio para poder expresar esa felicidad, ese amor, ese calor, esa luz interior. Entonces no hay situaciones pequeñas ni situaciones grandes. Llega a haber una actitud indiferente, relativamente hablando, ante las situaciones exteriores, porque toda situación es extraordinariamente importante. Porque la importancia de la situación no me la da lo que espero de la situación, como ocurre ahora, sino que la da el modo de vivir la situación. Y si el modo de vivir la situación es este modo pleno, luminoso, interior, cada situación adquiere una importancia máxima, no por la situación en sí misma, sino como instante, como medio, como oportunidad para poder renovar esto que siento y poderlo expresar. Podríamos decir que el sentido de nuestra vida está en buscar la felicidad. Y que vamos tropezando con obstáculos y con desengaños hasta que descubramos dónde está esa felicidad y que está justo en el extremo opuesto de donde la estábamos buscando. Que la felicidad está no en el objeto, sino en la raíz del sujeto. No en el tú, en el ello, sino en la base del Dios. Allí donde Dios está haciendo que yo sea Dios. Cuando esto se cultiva, cuando esto se instaura y se convierte en una experiencia vivida una y otra vez, se va alargando, entonces el sentido de la vida cambia. Porque ya no busco, ya no estoy buscando a través de las situaciones un poco más de afirmación, un poco más de tranquilidad o de paz. Esto he descubierto que ya está ahí, a mi disposición, y que solo necesito actualizar esta presencia de Dios y abrirme a ella para sentirme más y más lleno de esta paz, de esta fuerza, de esta plenitud interior. Entonces, la vida se convierte no en una búsqueda, sino en una constante expresión de esta plenitud. Ya no quiero nada, no busco nada para mi interior, del mundo, de las personas. Ya no estoy pendiente de si me alaban o no me alaban, si me aceptan o no me aceptan, si me son simpáticos o no me son simpáticos. No estoy viviendo en el riesgo constante de ser rechazado, de ser criticado, de sentirme con éxito o con fracaso. Sé que mi único éxito está en la realización de esta plenitud divina en mí, y que este éxito está asegurado, puesto que tengo el medio constantemente en mí, que puede cultivar momento tras momento. Dejo de vivir angustiado. Entonces la vida se convierte en una especie de juego recreativo. Se convierte, por un lado, en un gozo de ir expresando, según cada circunstancia, cada situación, una modalidad de esta plenitud.
y por otro lado se convierte en un medio de ser realmente útil a los demás, en un medio de auténtico servicio. Y servir a los demás quiere decir ayudarles a que ellos sean más ellos mismos, ayudarles a que de algún modo vayan encontrando más y más esa autenticidad y esa plenitud. No que yo tenga que convertir a los demás según lo que yo pienso o digo. No necesito que los demás acepten mi modo de ver. Sé que todos estamos destinados a esta plenitud. Sé que lo que es origen de nuestra existencia es también el fin y el objetivo de nuestra existencia. Y que nadie se puede perder por el camino. En la vida, el drama solo existe cuando yo creo que se va a perder algo fundamental. Pero si yo sé que se va a ganar siempre lo fundamental, si yo estoy realmente convencido de ello, desaparece toda posibilidad de drama. Y entonces, la vida se convierte en un juego escénico, en una representación recreativa. Yo tendría que poder examinar mis actitudes en la vida diaria y ver si soy consecuente con este principio de que la plenitud está a mi alcance, abriéndome a Dios presente en mí. Tendría que ir reconquistando esas tendencias que hay en mí, producto de muchos años de vivir de una manera identificada, extrovertida, y ir rectificando mis actitudes, de tal manera que en el objeto yo no busque nunca mi afirmación, que yo no busque otra afirmación que la afirmación absoluta de Dios, que yo no busque en el mundo ni en las personas ninguna felicidad, que busque la felicidad en la felicidad absoluta que es Dios. Y he de ir repasando mis actitudes para ver cómo yo, a pesar de ver esto en un momento dado y a pesar de practicarlo en un momento dado, cómo en mi vida diaria todavía estoy teniendo la inercia de estar esperando de las personas unas cosas para mí, o estar deseando del futuro algo que me haga más feliz. Nada puede hacerme feliz sino es abrirme a Dios por mí. Nada puede darme plenitud, felicidad, gozo, paz, sino es el abrirme a Dios por mí. He de ser consecuente, pues, con esto. El sentido de la vida no es solo el sentido de la vida en general, es el sentido de cada instante de la vida. Y si yo no vivo este sentido en cada instante, yo no puedo realizar este sentido de la vida. En mi etapa de búsqueda, el sentido de la vida es encontrar la plenitud. Y si este es el sentido de la vida, este es también el sentido de cada momento, de cada circunstancia de la vida. Porque la vida es un término general, demasiado general. Si me conformo con esta idea general, descubriré que mi conducta particular va muy lejos de este objetivo general. Es convirtiéndolo en objeto efectivo de ahora y del momento siguiente que yo llenaré, cumpliré, realizaré este objetivo. Por lo tanto, es una consigna de cada momento. Estoy realmente abriéndome a lo que es la plenitud, la felicidad, el ser, la verdad. ¿Estoy abriendo a ello? ¿O estoy esperando que algo o alguien me dé un poco más de afirmación o de satisfacción o de plenitud? La práctica de la meditación y de la presencia hecha de esta manera por la mañana permite ir rectificando esta perspectiva, pero hay que obligarse a hacerla en detalle.
Esto al principio puede darnos la impresión de que nos aísla de las personas, de que incluso disminuye el estímulo, el interés, la motivación que antes teníamos. Y es que ciertamente cambia la motivación, pero cambia para mejorar. Cuando yo puedo hacer una cosa que he de hacer por mis circunstancias, no porque estoy esperando de la cosa mi éxito o fracaso, sino porque a través de aquella cosa puedo expresar algo que digo. Aquellas cosas que hago será para mí mucho más intenso, más plena y mejor que si estoy crispado con la preocupación de si salgo bien o mal de aquello. Nosotros somos como unos instrumentos conscientes, inteligentes en manos de Dios para poder expresar un poco más su plenitud en la tierra. Somos canales para poder iluminar mediante su acción a través nuestro un poco más a los demás. No porque yo tenga que enseñar nada, no porque yo tenga que cambiar o iluminar a nadie, sino solo porque dejo que Dios a través de mí haga su trabajo de revelación, su trabajo de iluminación. No soy yo quien hago, soy yo quien dejo que Dios haga en mí y a través de mí. En el momento que yo personalmente creo ser yo quien hace algo, estoy ya cortándome de esa apertura hacia Dios. Estoy cerrando la puerta de entrada de Dios en mí. Para que Dios actúe en mí es preciso que yo mantenga mi mente y mi afectividad abierta a esta presencia. Y en el momento que yo digo, soy yo quien valgo, soy yo quien hago algo bueno, en este mismo momento que afirmo mi realidad como individuo, como personalidad, estoy desconectándome de la presencia, como estoy desconectándome de todo esto. Por esto es a través de una actitud sencilla, pero entera, de una humildad, pero con toda la fuerza nuestra, que hemos de poder vivir esta presencia y darle salida a través de nuestra inteligencia, de nuestra energía, a través de toda la capacidad de vivir las situaciones con realismo. Toda vida adquiere entonces un sentido nuevo. Ya no está el sentido en realizar grandes cosas o en tener éxito. La vida más aparentemente minúscula e inflada puede adquirir entonces una significación enorme cuando se convierte en un canal de transmisión de un poco más de luz, de fuerza, de paz, de gozo para los demás. Es un trabajo que a la vez que va haciendo más felices a los demás, nos va transformando a nosotros. No se trata de vagos sentimentalismos. Se trata de algo tan real como nuestro cuerpo físico, de algo tan real como las cosas más reales que existen, porque las cosas más reales que existen son una expresión de ese interior, que es amor, felicidad absoluta. Yo no he de tener una actitud sentimental en el sentido peyorativo que se da la palabra al tratar con los demás. Yo he de tener una actitud entera, sólida, maciza, pero una gran apertura interior a Dios presente en mí. Y entonces dentro de mi actitud decidida, clara, sólida, fuerte, se filtrará algo que el otro percibirá o se beneficiará, aunque a veces no se dé cuenta, algo que será una auténtica ayuda para el otro, sin que yo mencione para nada ningún aspecto relacionado con la vida espiritual.
sin necesidad de yo mostrarme como apóstol o como divulgador de ninguna ideología. Es algo secreto, es algo que es solo para mí, para Dios y yo. Pero dejar el máximo sitio disponible para que Dios haga su trabajo a través de mí. El fundamento, lo digo una vez más, es esta receptividad durante la práctica de meditación, oración, silencio, hasta que viene esa conciencia nueva de algo más grande que nos invade, que se manifiesta en nosotros. Puede adoptar formas muy diversas según los casos. Puede no tener ningún carácter espectacular. Suele ser al principio algo muy sutil, muy suave, pero siempre tiene una calidad superior. Siempre es algo que nos hace sentir más ligeros, más libres, más liberados. Esta experiencia está al alcance de todos. Dios no tiene ninguna preferencia. Toda persona que tenga aspiración sincera y que tenga intuición de la existencia y presencia de Dios en todo, tiene a su disposición esta experiencia que es el comienzo de una auténtica vida espiritual. La vida espiritual no consiste en creer ni en hacer unas determinadas cosas. Esto puede ser una vida moral, correcta, mejor desde un punto de vista determinado. Pero la vida espiritual solamente empieza cuando hay experiencia espiritual. Y experiencia espiritual es cuando yo siento en mí, de un modo real e inconfundible, que algo más grande que mi propia conciencia me está tomando en su mano, me está empujando, me está conduciendo, me está poseyendo, me está expresando de mí. Esta es la práctica fundamental, esto es lo que debemos buscar, cultivar. No es cuestión de tiempo, es cuestión de sinceridad. La experiencia está al alcance inmediatamente de todos. Pero hay que estar ahí, hay que ir a por ello. Que sea todo yo quien trate de estar frente a este Dios que está presente y actuante. Ir con sentido, con simplicidad. No formarme ninguna idea de Dios, porque no puedo formarme ninguna idea. Solamente sé que Dios es lo positivo en grado absoluto. Pero no puedo formarme una idea, una configuración, porque Dios está más allá de toda configuración. Pero en cambio sí puedo ver, puedo intuir que Dios es lo mejor que yo conozco en la vida en grado absoluto. Porque todo lo que hay en la vida es expresión de Dios. Por lo tanto, Dios es eso mismo en un grado absoluto, aunque pueda ser muchas más cosas que yo no conozco. No nos lamentemos de los problemas, no nos lamentemos de las circunstancias, de las enfermedades, no nos lamentemos. Trabajemos para abrirnos a la fuente, trabajemos para la solución única, real. Con esta práctica, todos los problemas de inseguridades, de tensiones, de depresiones, de dudas, todos los problemas de neurosis, de fobias, de filias, todo se desvanece como se desvanece el hielo a la luz del sol.
todos los problemas existen solo por defecto de esta presencia divina. Porque lo positivo ha dejado de expresarse de un modo intenso. Y todo lo negativo no es nada más que la negación temporal de lo positivo. Todos los estados de miedo, de angustia, no son nada más que esta ausencia de conciencia de ser. Todos los problemas son ausencia de Dios. Con la presencia de Dios, todos los problemas psicológicos se derriten, desaparecen. Pero hemos de abrirnos a esta presencia, hemos de cultivarla, hemos de vivir a la luz de esta presencia y vivirla interiormente, vivirla como algo presente y activo dentro de nosotros, cultivando esta práctica inicial de silencio receptivo en que Dios presente. Esta práctica no solo nos llenará de paz, de armonía interior, es que esta armonía interior se traducirá, sin darnos cuenta, en una armonía exterior. Todas las cosas que nosotros vivimos habitualmente son exteriorizaciones de nuestro estado de conciencia. La conciencia no es solo algo que está dentro de nosotros, sino que es también algo que está fuera de nosotros. Y las cosas tal como están estructuradas alrededor nuestro son también cristalización material de nuestra conciencia interior. Cuando nuestra conciencia se ensancha y se eleva y se transfigura en la presencia de Dios, esto produce un cambio en la conciencia exterior. La conciencia interior iluminada da como fruto una armonía exterior. Armonía en las cosas, en las personas, en el cuerpo, en todo. Y entonces veremos cómo las circunstancias cambian. Veremos cómo las personas actúan de un modo distinto en relación con nosotros, sin que nosotros hagamos nada especial, porque cuando queremos hacer algo, ya lo estropeamos, ya interferimos. Es dejar que esa plenitud, esa paz profunda de Dios en nosotros, que sea ella misma la que vaya produciendo sus resultados. Y es manteniendo esta presencia activa que se va transformando todo. Todo lo que vivimos es fruto de la conciencia. Y cuanto más la conciencia está elevada, está abierta, sintonizada, unificada con Dios presente, más los frutos son de la misma naturaleza de este Dios presente. Más desaparecen todo lo que son inarmonías, todo lo que son aspectos negativos, conflictos, contradicciones. Lo exterior es un reflejo del interior. En un árbol, los frutos que aparecen en el árbol no vienen del exterior, salen del interior. Nosotros somos como el tronco del árbol. Y todos los frutos que salgan son las cosas alrededor del tronco, nuestras circunstancias, nuestras personas, todas nuestras cosas, son la exteriorización de lo que corre por dentro del tronco. Y en la medida que la conciencia interna es realmente superior, está iluminada por la presencia de Dios, en esa misma medida los frutos serán también frutos iluminados, serán frutos armónicos. Nosotros creemos que lo exterior es exterior y que no depende de nosotros. Todas las cosas, todo lo que existe es porque una conciencia lo ha estado creando. Y luego otras conciencias, que somos nosotros, lo hemos retenido o lo hemos atraído. Y cada persona tiende a atraer
aquello que está de acuerdo con su nota de conciencia. Por esto vemos personas con muchos conflictos interiores que a donde quiera que vayan tienen conflictos. Personas que tienen una mentalidad estrecha y su modo de vivir será estrecho aunque tengan mucho dinero. En cambio podemos ver personas que tienen una conciencia más amplia y aunque los medios sean escasos, vivirán de un modo amplio. O sea, lo exterior se configura de acuerdo con lo interior porque es su efecto. Y en la medida que nuestra conciencia se eleva, se ensancha, se mantiene abierta a esta presencia activa de Dios, veremos cómo todas las cosas exteriores van cambiándose por sí mismas, sin que nosotros tengamos que hacer nada especial para ello. Esto nos recuerda aquella frase tan dicha y tan poco entendida, sobre todo tan poco practicada del Evangelio: buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será dado, de más por añadidura. Esto es una ley exacta. Es algo de lo que podemos beneficiarnos todos nosotros, en lugar de andar como locos buscando por el mundo las cosas que decimos buenas y tratando de evitar las malas. Es manteniéndonos abiertos a la presencia de Dios y que todo esto será hecho por nosotros, por nuestra cuenta, sin que nosotros tengamos otro esfuerzo que hacer, sino el mantenernos fieles, abiertos, conscientes, disponibles a esta presencia activa de Dios en nosotros.